Hola, ¿cómo están? Iniciamos un estudio bíblico e histórico basado en la primera parte de Apocalipsis capítulo 17. Como miramos en la imagen, trata de la mujer cabalgando la bestia. Lo titulamos Una autoridad política mundial. Esta es una expresión que aparece en un documento publicado hace unos años atrás. ¿De qué trata este tema? Pues es la relación que hay entre estos dos símbolos que son tan significativos y a la vez importantes de conocer. Una mujer cabalgando la bestia. Pero para entender mejor el significado de esta primera parte de Apocalipsis 17, sugerimos adentrarnos en aquel diálogo que mantuvieron los fariseos que vinieron con otras intenciones para dialogar con Jesús respecto de la cuestión del tributo. Pues invitamos entonces a mirar Lucas capítulo 20, vemos allí desde el versículo 19 o 20 en adelante el planteo y una frase muy famosa y que se debe reconocer que dijo el Señor. Tenemos así Lucas capítulo 20, desde el versículo 20 en adelante. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Este es el único uso en el Nuevo Testamento de un verbo que tiene que ver con hipocresía. Es interesante. A fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Pues les dice Jesús: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que esta expresión sea la base de lo que vamos a estudiar. Para Jesús era muy importante la separación de ambos poderes. En lo que cabe al César, denle lo que le corresponde. Si él libró el impuesto, de lo cual la moneda es símbolo, o cualquier otro documento u orden, u ordenanza estatal, gubernamental, pues ríndanle el servicio y la obediencia que ellos requieren. Pero en las cosas de Dios, ríndanle a Dios lo que Dios quiere también. Vamos a ver si este principio se cumple en el desarrollo de este estudio de Apocalipsis capítulo 17, la mujer montando la bestia. Para apreciar en plenitud el contenido del capítulo, sugerimos que vaya acompañado del siguiente capítulo, esto es, la actuación de parte de Dios. Mientras que el capítulo 17 desarrolla plenamente las andanzas del poder humano, la relación de la iglesia y el Estado. Por otra parte, en el capítulo 18 aparece la participación de Dios, mediante dos símbolos claros, dos ángeles, el primero que baja del cielo con una gloria que llena toda la tierra y un mensaje. Y luego, posteriormente, otro ángel misterioso, colaborador, que apoya la obra del primero. Para ello vamos a estudiar el presente capítulo que hemos titulado Estado e Iglesia, el caso de una esposa ninfómana. Pero antes, miremos el contenido de los capítulos que componen este estudio. Dijimos el primero, Iglesia, Estado, el caso de una esposa ninfómana. Y ya miraremos qué relación tiene este problema y qué es ninfomanía con respecto a la iglesia. Pero los restantes capítulos podemos mirar también una autoridad mundial, sus orígenes modernos. Crisis planetaria que se produjo en un momento en el planeta y que favoreció la actuación de la autoridad. La autoridad disputando terreno, palmo a palmo. Y desde el capítulo 5 miraremos ya propiamente los textos bíblicos, pseudo-mesianismo revelado, tanto con documentos no bíblicos y cuanto más con la ayuda de la palabra de Dios, particularmente Apocalipsis. Luego, el capítulo 6, dos trinidades enfrentadas. Los dos grandes poderes o trinidades, la del cielo, tal como revela la palabra de Dios, contra una trinidad en forma de parodia que le hará frente. También asimismo, los embajadores respectivos, pero esta vez enfrentados. Babilonia la Grande, supremacía y caída. Y finalmente, el tiempo de la actuación del Señor. Vamos entonces a mirar
Este estudio es el primer capítulo. Iglesia, Estado, el caso de una esposa ninfómana. ¿Qué es la ninfomanía? Es un desorden, una disfunción, una anomalía que tiene que ver con una conducta sexual inapropiada. Esto es el apasionamiento que una mujer tiene de desmedidas relaciones sexuales. En el hombre se llamaría satiriasis. Para ilustrar este fenómeno, déjenme contar una historia que se produjo en el mes de abril del año 2012. Como miramos aquí el título. Ninfómana casi hace saltar a hombre desde un balcón. Esto pasó en Alemania. Resumiendo la historia, se cuenta de esta mujer apasionada en práctica sexual, que ella invitó a un hombre que conoció en un bar a su domicilio. Y luego de practicar 8 veces repetidas la práctica sexual, el hombre pues deseó abrirse, ya no encontraba placer, y entonces él desde el balcón con su celular pidió ayuda. La policía vino y encontró a la mujer, la cual quería continuar con la práctica sexual con los uniformados. Esta mujer fue internada, estuvo 2 semanas en tratamiento, salió, pero volvió a las andadas. Y allí mostró su problema. Yendo en autobús conoció a un africano fornido que le atrajo y la mujer pues lo llevó a su domicilio para seguir con sus prácticas sexuales. Luego de 36 horas corridas, el hombre sumamente agotado apenas si podía caminar y la mujer exigiendo más actividad, él logró abrirse, salir y desnudo en la calle pidió auxilio. Pues cuando se la miró a la mujer estaba ya exhausta y así se la pudo otra vez internar. Notemos, no solamente este caso, hay muchos que son conocidos y uno puede buscar con esta identificación, ninfomanía, este desorden de la desmedida práctica sexual. El punto es, ¿qué relación tiene esto con la iglesia? ¿O qué relación tiene con la palabra de Dios? Ya lo vamos a mirar, pero recordemos, sírvanos esto como antecedente para entender lo que es la práctica ninfómana. Bien, la palabra de Dios en Apocalipsis revela a una iglesia. En el capítulo 12, pues miramos allí el símbolo de una mujer hermosa, la esposa de Cristo, vestida de sol, coronada de 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies. Lógicamente, si vemos el símbolo de la mujer, hoy nos preguntaríamos, allí se habla de una esposa de Cristo, pero ¿cuántas iglesias cristianas hay hoy actualmente? De acuerdo a la Enciclopedia Mundial Cristiana de David Barrett, publicada por 1980, este hombre hizo un estudio de cuántas iglesias cristianas había en el mundo. Y según él, para ese tiempo, había unas 20.200 aproximadamente. Y haciendo su proyección, él calculaba que habría para 1985 desde 22.300, el cálculo aproximado, hasta 25.000 y cuánto más, 30.000. No era segura la proyección porque esto proliferaba. Tanto que, de acuerdo a diferentes países, yo recuerdo el caso del mío, en Argentina, para cierto tiempo había 5.500 iglesias inscriptas en el registro de culto. En México, miren acá, según este informe de la Secretaría de Gobierno, para el año 2014, febrero, habría inscritas asociaciones que registraron allí como asociaciones cristianas unas 102.368 asociaciones cristianas. Y como se puede mirar allí, los nombres de cada una de ellas. Iglesia evangélica de aquí, de tal nombre, iglesia evangélica de tal otro nombre, etcétera, etcétera. Entonces queda en pie la pregunta, ¿cuántas iglesias cristianas hay que pudieran estar representadas en esta mujer vestida de sol de Apocalipsis capítulo 12? Pues la misma Biblia nos trae la respuesta. Y es que solamente hay 2. La mujer pura que representa la esposa de Cristo según Apocalipsis 12 y una mujer ramera, prostituta, ninfómana de acuerdo a Apocalipsis 17. ¿Decimos ninfómana? Sí, miremos el texto del capítulo 17 y leámoslo para descubrir esta anomalía, esta disfunción de una iglesia que se separó de Cristo y busca el poder que lo tenía en Jesús, pero lo busca ahora de los reyes, de los gobernantes, de los poderes terrenales, para tener lo que no tiene de parte de su marido, ese poder. Leamos el texto. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Notemos cómo la palabra de Dios le llama a la mujer, una prostituta,
la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra de Dios muestra a esta mujer que carga, además de su vestimenta, que luego se va a describir, carga un cáliz, una copa, llena de vino. Y también se le dice vino de fornicación y de abominaciones. Esto nos muestra a una mujer que da a beber un vino con el cual seduce y aún entontece al cliente de turno. Leamos el texto. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Reparemos los colores. Son llamativos porque si buscáramos el cumplimiento de este símbolo en una iglesia actual, que se vistiera de tales colores, púrpura y escarlata, muchos estudiosos y creyentes pues inmediatamente relacionan con cierta iglesia que iremos descubriendo a lo largo de este estudio. Notemos que no solamente la ramera vestirá esos colores, también la bestia que carga, sobre la cual la ramera monta, también carga los mismos colores. Leemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Queremos decir lo siguiente, y es que cuando se carga una copa que se da a beber y tiene tal fermento, tal vino, que dije, entontece al cliente de turno, asociémoslo con las personas alcohólicas. ¿Cuántos de nosotros no tendremos quizás algún pariente, alguna amistad, que miramos esa situación y que lamentamos también? Aún la palabra de Dios en el libro de Proverbios cuenta de la persona alcohólica que hace conductas inapropiadas. En uno de los textos de Proverbios habla de aquel que está en el mástil, así como trepado y gritando que no está pasando nada. Y las personas sobrias, sensatas, le hacen ver o intentan hacerle ver la locura de la conducta temeraria que está llevando ese alcohólico. Bien, lo que resumimos es que el alcohólico está entontecido, no entiende, hace cosas de diablura. Déjeme decir algo más. Yo recuerdo en mi niñez, en Argentina, tenía un vecino de mi mismo apellido. Y el hombre era alcohólico y venía a mi casa, a mi madre que era enfermera, y le pedía alcohol de quemar. Mi madre pues le decía, señor Contreras, ¿le podemos ayudar? Yo soy enfermera, dígame qué le está pasando, qué le está doliendo, yo le puedo ayudar a curarse. Y el hombre decía, no, solamente deme el alcohol de quemar. ¿Quiere alguna gasa, algún algodón? Por favor, si lo tiene también. Y mi madre pues le daba y el hombre luego desaparecía. Y se lo veía allí como escondido en algún lugar. ¿Qué es lo que hacía con el alcohol y el trapo, la gasa, el algodón? Él lo mojaba, lo embebía y luego se lo ponía directamente donde estaba el hígado. Imagínense la escena. Y así él recibía a través de ese acto todas las sensaciones del vapor del alcohol, ya que él no tenía dinero para comprarse bebida alcohólica. Al menos sentir todo el efecto del alcohol al ponerse alcohol real de quemar, ponerlo allí en su cuerpo, al lado del hígado, para tener todas esas sensaciones de una persona alcoholizada. Notemos, el que está alcohólico está entontecido, no entiende, está embriagado, está adicto. Bien, apliquemos este hecho de acuerdo al texto bíblico. ¿Qué ocurre con los moradores de la tierra? ¿Qué ocurre con los reyes de la tierra que toman este vino que entontece, que adormece, que anestesia los sentidos y la gente no puede entender lo que claramente se quiere mostrar? Y queridos amigos, lo que queremos mostrar es que en ese vino poderoso, donde hay mucho poder para embriagar, allí anida la fuerza de su poder, como cuando el texto vamos a leer ahora, nos dice que estaba lleno de abominaciones. Y uno se preguntaría, ¿qué es lo que tiene esa mujer? ¿Cuál es su magia? Pues al mostrar el vino y hacerlo beber y quedar uno entontecido, no logra discernir lo que otros pueden mirar claramente. ¿Qué cosa es? Que allí hay un jugo de doctrinas venenosas que entran en el alma para hacerle daño, para practicar fornicación con esta ninfómana que quiere semejante acto. Y lógicamente,
Esta mujer hace este acto, lleva su gozo. Aún el texto nos va a decir más sobre ese cáliz en los versículos que siguen, que no vamos a mirar, solamente estos primeros, para que aprendamos la lección de que es tan importante para el hombre sensato, sobrio, advertir que la mujer quiere que todos beban de esa copa y practiquen su fornicación. Leamos lo que sigue todavía en el versículo 5. Y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Notemos que al llamársele madre de rameras, pues vamos a mirar que hay otras mujeres involucradas en este comercio. Ella es la principal, es la madre, es la jefa. Y las otras actúan como ella. El punto que importa ahora es, ¿a qué se refiere todo esto? ¿Qué significa este simbolismo? De eso queremos hablar. Vamos entonces a adentrarnos más de lleno en este estudio. Comparemos entonces las dos mujeres. Una que es la genuina esposa de Cristo. La otra que fue antigua esposa de Cristo. Pero la Biblia le va a llamar ramera. Decimos antigua esposa porque el Antiguo Testamento revela este hecho en textos como Ezequiel capítulo 16 o capítulo 23, que muestra al pueblo de Dios que se separa de su marido. El Señor pues le llama una ramera, una prostituta, que se acuesta con los caminantes, en fin, textos fuertes de contenido sexual, para que el creyente moderno pueda percibirlo en el lenguaje claro y aún en la figura que se utiliza, en la que estamos todos acostumbrados, lo que representa una infidelidad o una traición de parte de una esposa que debía su lealtad a su marido, y en lugar de ello, pues, se apartó del marido para dedicarse allí a comerciar con otros que son ajenos a la relación entre esa mujer, esa esposa y su marido. Vamos a ver en más detalle con los textos que nos van a ilustrar. Este es el primero, que nos lo trae el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Lo leemos ahí. Porque os celo con celo de Dios, como un amigo que lleva a la novia para presentarla a su flamante marido. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Notemos, la iglesia, al unirse a Cristo, se convierte en una esposa pura. Pero aquí, miren la advertencia en el siguiente versículo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo los sentidos con la astucia de Satanás pueden ser capturados y uno verse engañado? Pues es lo que queremos estudiar. Y de a poquito iremos mirando que el símbolo que Dios escogió, la de una prostituta y sobre todo ninfómana, que arde en pasión, vamos a verlo ilustrado perfectamente en la relación de una iglesia que se separó de su primer marido y se unió en situaciones muy complicadas, como miraremos. Primeramente, veamos en esta imagen el significado de los símbolos de fieras que representan los animales en las visiones y en las figuras que Dios utiliza para enseñarnos sus verdades. Leemos el texto de Proverbios 28:15, tal como dice en hebreo: león rugiente y oso agresivo. En la traducción de la Reina Valera 60 dice oso hambriento. En verdad, la palabra agresivo o hambriento se refiere a cuando el oso embiste con fuerza, con furia. Por eso se pone la traducción oso agresivo que embiste con furia. Es el gobernante impío sobre el pueblo pobre. En otras palabras, en los símbolos de la Biblia, cuando hay profecía simbólica como contiene el libro de Daniel o Apocalipsis y aparecen animales, representan a los poderes de la tierra, gobiernos, reyes, o como dice el texto, gobernante sobre el pueblo pobre, pero un gobernante impío. Ahora imagínense a una esposa de Cristo montando una bestia. Bien, lo vamos a ver a continuación en esta imagen. Esto es lo que nos quiere representar Apocalipsis capítulo 17. La que fuera una hermosa mujer, engalanada para su marido, y que le pertenecía a su marido,
Ahora ella está montando, llevando su poder sobre un animal que representa un gobierno. El significado entonces en el texto bíblico ahora de Apocalipsis capítulo 17. Pero antes repasemos los textos de Corintios. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados y en gran medida con esa copa que le hace a uno extraviar al beber ese vino embriagante de manos de una mujer atractiva y sensual y ninfómana, uno perdió el sendero y comete la fornicación prohibida por Dios en este símbolo que estamos mirando. ¿Por qué? La esposa se separó de la fidelidad a su marido y se mete con extraños. Los extraños disfrutan de una situación y Dios tiene que castigar tanto a su antigua esposa como a aquellos fornicarios que estuvieron con ella. ¿De qué modo? Ahí tenemos ya más explicado el símbolo. León rugiente y oso agresivo es el gobernante que gobierna sobre el pueblo pobre, ¿sí? Y es entonces la iglesia, la antigua esposa de Cristo, montada sobre un gobernante. Y decimos más, el gobernante no va a mirar más allá que lo que las faldas de la mujer le permiten ver. Al sentarse ella encima del animal y extender sus faldas, el animal no puede ver más allá que lo que las faldas le permiten ver. Por lo tanto, la dirección del movimiento de esa bestia va a estar dado por lo que la mujer quiera o por donde quiera ir. Notemos el peligro entonces cuando se une una antigua iglesia que se separó de Dios y ahora está con un poder político para poder llevar el poder por donde él quiera ir. Vamos a ver esto ilustrado también, pero avancemos con los textos. Miremos acá Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este animal nos hace recordar el mismo símbolo al del capítulo 12, el dragón, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que representa a Satanás, el texto de Apocalipsis 12 así lo dice, como también del capítulo 13, también de 7 cabezas y 10 cuernos. La diferencia va a estar dada en lo que es las diademas o coronas, que de las cabezas del animal del capítulo 12 van a pasar ahora a los cuernos en el capítulo 13. Lógicamente todo va a tener sentido y significado, pero lo que importa ahora del capítulo 17 es la mujer montando el animal, hechos el uno o la una para el otro. Miremos más todavía en este texto. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ella asienta su trono gracias a ese animal que le puede ayudar a conducirse y gobierna sobre todo el planeta. Pero ¿quién podrá ser esta mujer? Dice más todavía, notemos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Este texto lo hemos leído. Notemos la imagen, pero miremos lo que viene a continuación. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el texto que viene es texto único. Lo vamos a leer, pero lo vamos a entender con una traducción moderna también. Miremos lo primero. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Permítanme retraducir el texto en un lenguaje coloquial para que se entienda. Es muy importante entender la relación entre la ramera y el poder que se le acerca, tanto los reyes, gobernantes, presidentes, en fin, los que tienen poder, como los moradores, el público en general. El texto dice, porque todas las naciones han bebido del vino, permítame decirlo, y con respeto, han bebido del vino del ardor de su calentura. ¿Se entiende lo que es una ninfómana ahora? La mujer arde, allí su cuerpo y todo lo demás arde de tener contacto con los reyes de la tierra. Leemos al comienzo arriba, con ella han fornicado los reyes, presidentes, los que tienen poderes de gobiernos en la tierra, y los moradores de la tierra, de la misma manera, que se embriagan con ese vino lleno de fornicación. ¿Qué está pasando aquí? Bien, vamos a ver entonces ahora
el cumplimiento de este símbolo, pero rastreándolo con la mejor buena intención, como el texto bíblico nos lo enseña. Y nos estamos refiriendo a la iglesia de Roma. Pero miremos acá cómo era la iglesia en el primer siglo. Como vemos en esa imagen. Cómo pudo haber sido la iglesia de Roma cuando el apóstol Pablo escribió su carta, la carta a los romanos, en el año 58 de la era cristiana. Leamos los textos. Esto es Romanos capítulo 1 y aún el capítulo 11. Dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. La palabra santo significa consagrado o separado. Por lo tanto, Dios llama a esos hijos de Dios, a esos creyentes, como separados del mundo, llamados a ser santos. Y si el creyente se mantiene en esa situación de estar separado, Dios lo bendice, pero cuando se mezcla con el mundo, va a haber problemas. Ya Jesús lo había dicho: yo no te pido que los quites, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos tienen que ser levadura en el mundo. Bien, miren cómo sigue más. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Efectivamente, la fe de la gente de Roma, de la iglesia que estaba nada menos que en la capital del Imperio Romano de aquel tiempo, primer siglo. Acordémonos de los grandes emperadores, que allí Tiberio, Claudio, Nerón, y especialmente Nerón, cuando 6 años después de enviar esta carta a la iglesia de Roma, desató la feroz persecución por buscar culpables de la quema de la ciudad de Roma. El 19 de julio del año 64 de la era cristiana. Se desata la persecución, que fue terrible, el castigo, el peso de la ley civil contra culpables que son inocentes. Absolutamente nadie sostiene que los cristianos hubieran incendiado Roma. De hecho, historiadores de la época, como Suetonio o Tácito, que cuentan de esos eventos, le atribuyen la responsabilidad al mismo Nerón. Pero notemos esto, que como consecuencia de la fe que había entre esos creyentes, aún producida la quema años más tarde, eso fortalece la fe de la iglesia de Roma, que muestra por todos lados que era una iglesia que estaba anclada en Dios. Los creyentes se aferran a Dios, cumplen la voluntad de Dios, y en la capital del imperio la fe se divulga por todos lados, en toda región, en toda ciudad donde hubiera iglesia cristiana. Miran a la iglesia central, diríamos de la capital federal, como se dice en Argentina, o del Distrito Federal, como se dice en México, o donde, como queramos decirlo, de la parte central del país. Bien, esto era la iglesia de Roma. Y todos observaban cómo se comportaban, la iglesia y su pastor. Como prueba de ello, acordémonos de Clemente de Roma, que él escribió una carta en el año 95. Famoso pastor de Roma, querido. La carta es larga. Se la llama la primera carta a los Corintios. Hay una segunda carta a los Corintios, pero se ignora su autoría. Se sabe con certeza que la primera sí la escribió Clemente en ese año, el año que se escribió el Apocalipsis también. Y el hombre allí le escribe con ánimo de ayudar a esos corintios a que recuperen la paz, el orden, y que sigan las instrucciones de quien fuera su fundador, el apóstol Pablo. Acordémonos que Pablo había trabajado en aquella iglesia de Corinto. Y ahora Clemente de Roma, aproximadamente unos 40 años más tarde, él escribe esta carta. Pero lo hace en un tono tan amoroso, tan amable, humilde, aunque era líder de esa iglesia. Él no habla de su posición para imponer autoridad, como veremos en otras circunstancias, en la misma iglesia de Roma, tiempo después. Lo cierto es que esta iglesia se mantiene pura. Aún más, hay un consejo que el apóstol Pablo va a dar en el siguiente versículo que leemos, que aparece allí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, pedantes, engreídos en cuanto a vosotros mismos. Entre tanto, la iglesia, la esposa de Cristo, se mantuviera atada a su marido, no habría ese riesgo del engreimiento. Ellos tenían que mostrarse humildes y dar ejemplo, como lo hacía la iglesia de Roma en ese tiempo, y cuanto más cuando sobrevino la persecución, y cuando escribe a un Clemente de Roma, aquella famosa primera carta a los Corintios. Pero aquí que con el paso del tiempo hay cambios, como miramos allí.
Ya la profecía de Pablo también lo decía, solo que no era fácil ubicar dónde podría cumplirse lo que leemos ahora. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Un texto elocuente de la aparición de una caída o apostasía, que Jesús no volvería a la tierra sin que aparezca semejante caída de la iglesia. Y sobre todo, las características de esa caída, que habría alguien que se sentaría en el trono haciéndose pasar por Dios y que lo que él enseñara o hablara estaría en contra de la voluntad de Dios. Si repasamos el texto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque lo que enseña va en contra de la voluntad de Dios, eso iremos mostrando. Por lo tanto, hacía falta que estas cosas aparecieran. No sabemos en los designios de Dios por qué Él lo permitió. Recordemos que deja en nuestras manos el libre albedrío. Y en esta iglesia que si no hizo caso al inicial consejo de Pablo, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, habíamos leído. Manteniendo esa condición de humildad, pues podían preservarse de semejante peligro. Pero aquí estamos mirando entonces, y en la imagen, la iglesia de Roma en su desarrollo posterior. Veámoslo más claramente en este caso. Y este es un ejemplo contundente, totalmente opuesto a lo que pasó allí en el tiempo del primer siglo. Nos referimos a la querella de las investiduras. Quizás sea uno de los casos más sonados y evidente del tema que se quiere presentar, una esposa ninfómana. Esto es, que ya se separó de Cristo para buscarse nuevos maridos. Y nos estamos refiriendo al gran conflicto que ocurrió entre los años 1075 y 1122. Fue un conflicto de poder. La naturaleza que estaba en juego era quién era el que debía investir allí en los cargos respectivos, en los dominios, si el Papa o el emperador. ¿En qué consistió el problema? Enrique IV era el emperador de Alemania en ese tiempo y hasta ese momento era facultad de los emperadores el ordenar o investir de autoridad a aquellas personas que ocuparían los cargos que el emperador considerara necesario. Como el territorio estaba dividido en feudos, los feudos territoriales, había feudos eclesiásticos también. Y en esos feudos eclesiásticos, esto es, donde hubiera monasterios, abadías, donde había iglesias, un territorio donde la iglesia se moviera, quien nombraba a los obispos, prelados, arzobispos y los dirigentes, no era el Papa, era el emperador, hasta ese momento. Bien, se levanta en contra de este comportamiento el Papa Gregorio VII. Y este Papa pues va a imponerse para que no se lleve a cabo semejante actividad. Como consecuencia de ello, Enrique IV, emperador de Alemania, levanta su ejército para castigar la insolencia, la rebelión de este Papa que no está de acuerdo en que se haga semejante actividad, que fuera el emperador el que ordenara a los obispos y prelados, etcétera, para atender los feudos eclesiásticos y las iglesias. ¿Qué ocurrió cuando ya el emperador se encaminaba hacia Italia para castigar a esta insolencia? El Papa Gregorio VII se encierra en el famoso castillo de Canosa, en Italia. Allí está protegido. Pero es aquí que entonces toma una actitud, y es apenas con un dedo desata la guerra contra el emperador. ¿Y en qué consistió? Pues que dirigió su dedo de excomunión contra Alemania, por lo cual dejaba desprotegido de la bendición de Dios y en consecuencia abiertas todas las calamidades contra el emperador y contra todos aquellos que se sometieran a él. Como en aquel tiempo prevalecía la superstición, pues imaginémonos que ante la aparición de cualquier calamidad, tormentas, rayos, inundaciones, lo que fuera, era considerado los castigos de Dios. Y si alguien estaba desprotegido
de la bendición, de la protección de Dios, pues un incendio, lo que fuera, era el castigo evidente de que Dios podía destruirlo. En consecuencia, tanto el pueblo como el ejército del emperador Enrique IV entra en desobediencia. No van a aceptar el liderazgo del emperador porque el Papa Gregorio VII desde Roma envió su excomunión mediante un dedo. Pues al emperador Enrique IV le quedaban dos alternativas: renunciar, abdicar a su trono o volver humilde a Italia para implorar perdón al Papa. Y escogió lo último. Político como era, pues se dirige a Canosa, pero aquí que el Papa no le dio lugar. Y pasó 3 días en crudo invierno, en enero del año 1076, esperando audiencia con el Papa. El Papa pues pensaba que es lo que más convenía. Y efectivamente le concede la audiencia y le otorga el perdón después de 3 días. Los dibujos de la época lo muestran a Enrique IV, emperador, vestido de andrajos. Yo recuerdo cuando niño, cuando estudiaba estas cosas, y mi madre me enseñaba, católica, ella, y quedé impresionado. Y yo invitaría a que estudiemos esta historia, que es pública, para ver el gran conflicto que había entre la espada y la cruz, entre el emperador y el Papa, por el dominio de los territorios y aún de las conciencias. Prevaleció el Papa, pero he aquí que Enrique IV, obtenido el perdón, se le levantó la excomunión, regresa a Alemania, pero se encuentra con un problema. Su cuñado toma el poder y entonces él es aparentemente el nuevo emperador, y entonces el genuino Enrique IV pide ayuda a Gregorio VII, pero he aquí que Gregorio VII más bien da la bendición al cuñado. Y entonces se desata una situación tan penosa de oposición entre uno y otro. Para no hacerla larga, llevó muchos años, pues al poco tiempo fallece el emperador Enrique IV, y Enrique V, el siguiente, su hijo, pues se esperaba que fuera más conciliador. No ocurrió así. También fallece el Papa Gregorio VII para que le suceda el siguiente, Pascual II, y así no pudieron encontrarse en armonía hasta que finalmente se zanja años más tarde, como miramos, año 1122 en adelante, cuando allí se decide la siguiente situación: que los territorios feudales le pertenecieran al emperador y aquellos administrados eclesiásticamente regresaran al emperador, y quienes los administraran no se movieran en asuntos religiosos. En otras palabras, solamente le cabía al Papa otorgar allí la ordenación para que fuera obispo o prelado, etcétera, que gobernara, y no el emperador. El emperador aceptó, era una posición que le favorecía, recuperar territorio, aunque la ordenación venía del Papa. Y así fue como se terminó esta situación. Pero mostremos una gran lucha de poder de una esposa ninfómana, teniendo su marido, de quien recibía el poder, se mezcló con maridos ajenos, los políticos de ese tiempo. ¿Entendemos la situación? Miremos más. Esto todavía está candente en tiempos modernos, como vemos allí, la alianza de Estado e Iglesia en los tiempos modernos. Y el propósito de este estudio es que abramos los ojos a esta situación, que necesariamente tiene que ser considerada. Si como creyentes religiosos nos acercamos a la esposa de Cristo, el punto es discernir qué le está pasando a esa esposa para que tenga la bendición de Dios. Esto es, que esté con su marido, con Jesús. Vamos a ver más todavía de esta situación de época medieval, y es la amonestación contra la iglesia ninfómana. Efectivamente ocurrió con Jerónimo Savonarola, predicador contra los abusos y corrupción de la iglesia de Roma, especialmente contra su caudillo, el Papa Alejandro VI, Alejandro Borgia, padre famoso y famosa la hija de Lucrecia Borgia, corrompida, si conocemos. Ambos famosos por su corrupción. Sin embargo, él fue condenado a la hoguera por el Tribunal de la Inquisición en mayo del año 1498. Jerónimo Savonarola es muy apreciado y querido como un santo allí en Florencia. Su persona es comparada a la de Juan el Bautista, que amonestó severamente a Herodes, y así también pagó caro su osadía de hablar contra los poderes civiles. Recordemos cuando él fue decapitado. Así también Savonarola. No obstante, Dios traía sus planes, y efectivamente con Martín Lutero,
que en ese tiempo de la quema de Savonarola tenía 14 años. Él iniciaba estudios en diversas escuelas para satisfacer la aspiración de su padre, que era minero, llegar a ser un funcionario civil, un abogado. Bien, Martín Lutero apenas tenía 33 años cuando su conciencia lo lleva a hacer el acto que estamos mirando acá. Clava un documento, el cuestionamiento al poder y la eficacia de las indulgencias, conocida como las 95 tesis contra la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, llamada también la Iglesia de Todos los Santos, el 31 de octubre del 1517. Lutero hasta ese tiempo era un fiel católico, pero que no encontraba paz. Veía su conciencia torturada por sus pecados, como cualquier humano cuando comete pecado y no encuentra paz. A lo que el jefe de su abadía, el superior Staupitz, le sugiere que se vuelque a la Biblia para buscar y encontrar esa paz. Bien, Lutero estudia los Salmos, pero encuentra textos que lo confunden. Él, asustado por la justicia de Dios, en la concepción humana es darle a cada uno lo que le corresponde. Por lo tanto, la justicia de Dios es caerle con rigor allí el peso de la ley contra su alma pecaminosa. Pero encontraba en algún salmo que decía que Dios salva por su justicia. ¿Cómo podía salvar con una justicia con la cual Él ajusticia a la gente? Quedaba confundido. Hasta que fue a Romanos, y en Romanos encontró allí, como él dijera más adelante, los portales abiertos del paraíso. Esto es, los textos en el capítulo 1, de que el justo por la fe vivirá. El texto también que dice Pablo allí, que él no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios. La palabra griega que se usa allí es dynamis, que significa poder, pero que se ha usado esa palabra para expresar la dinamita, acordémonos, creada por Alfred Nobel, premio Nobel, el creador del premio Nobel. Bien, efectivamente el poder es dinamita en aquel que cree, tanto al griego como al judío, va a decir así el apóstol Pablo. Bueno, eso fue lo que pasó en Lutero. Allí en la Biblia descubrió que por fe en lo que hizo Jesús obtenía su salvación. Y escribió entonces esas 95 tesis cuestionando la venta, el negocio que se hacía de vender perdón para obtener la gracia de Dios. Pero aquí que avanzando en los estudios personales que hacía, avanzó más allá. Y esto es bueno saber. 3 años más tarde, a lo que había publicado las 95 tesis, publica este opúsculo que se llama A la nobleza cristiana de la nación alemana, en agosto de 1520. Esto se puede bajar por internet en español, PDF. Comento porque es un documento importante. Miren el artículo 23. No se puede ni se debe llegar nada peor de lo que está practicando la silla romana. Suprime el mandamiento de Dios enalteciendo su propio mandamiento por encima de aquel. Si el Papa no es el anticristo, que otro me diga quién es o quién será. 2 meses más tarde, Lutero publica otro documento, también que vamos a mirar en español, que se puede bajar de internet. Interesante de tenerlo porque él valientemente va a decir algo que luego 500 años más tarde sus propios seguidores lo desdicen. Leamos. En la cautividad babilónica de la Iglesia, publicada en octubre del año 1520, Lutero escribió: el papado no es más que el reino de Babilonia y del verdadero anticristo. Notamos, en 2 ocasiones usa esa expresión anticristo. Porque ¿quién sino será el hombre de pecado, el hijo de perdición, más que el que está sentado en la iglesia como un Dios que con sus enseñanzas y sus leyes multiplica los pecados y acrecienta el número de almas que se pierden? Vamos a ver si la silla del anticristo tiene entidad, si realmente tiene base para afirmar semejante cosa. Notemos, Apocalipsis primeramente lo revela. Y la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Notemos cómo describe la palabra de Dios la actividad de la bestia, una bestia que hace y practica blasfemias. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Otra vez ahora es la mujer del capítulo 17, aquella esposa ninfómana que también apoya la blasfemia.
Lógicamente sería bueno definir qué es blasfemia de acuerdo al Nuevo Testamento. Por lo menos tenemos 3 conceptos claros que se aplican a Jesús. 2 de ellos al menos. Miremos. Le respondieron los judíos a Jesús: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Notemos entonces que, de acuerdo a la Biblia, es una blasfemia que aquel, siendo mortal, se yerga, se establezca como Dios. En el caso de Jesús no aplica. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Pero un mortal que se hace pasar por Dios, eso es blasfemia. Notemos el segundo caso. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nuevamente, esta acusación dirigida a Jesús no cabe en él, porque Jesús, siendo Dios y siendo Hijo de Dios, Él tiene el poder de perdonar pecados. De hecho, en ese capítulo de Lucas 5, lo revela al curar al hombre. Pero que un mortal se arrogue semejante derecho de perdonar es blasfemia. Y miremos todavía más. Esto dijo Jesús: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12. La pregunta es: ¿y qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Imperdonable. Lo aclara el siguiente versículo en palabras de Esteban, a punto de ser ya apedreado. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y dichas estas palabras, pues lo apedrearon. El resistirse al Espíritu Santo conduce a la persona a una blasfemia. ¿Será que esto lo podemos ver en el que Lutero llamó el anticristo? Bien, aquí tenemos esta primera imagen, la triple corona papal, que ya por última vez luce el papado en la persona de Pablo VI, lo que decimos la tiara, que compone de 3 coronas. Varían los significados de la corona. Allí, básicamente, él es el gobernador de todos los gobiernos de la tierra, aún del cielo y la tierra, y vicario de Cristo. Es una de las interpretaciones, pero hay otras más. Gobernador del cielo, la tierra y de las partes inferiores. Pero lo que importa es que esa triple corona, cuyo significado se debate, ¿a qué representa? Es una triple corona. Y entonces uno se preguntaría que un mortal lleve 3 coronas. Es más, en ocasiones en que se ha pronunciado que Él es Dios en la tierra para decir las cosas que se deben hacer. Eso es blasfemia. O miremos este otro ejemplo. Cuando en el año jubilar de la misericordia, que en un momento más vamos a ver más detalle, desde diciembre del 2015 hasta noviembre del 2016, el Papa da permiso para perdonar a mujeres que hayan abortado. Esto va en contra de los cánones de la Iglesia Católica, pero que un mortal pueda designar o delegar en otros mortales la capacidad de perdonar este o cualquier otro pecado, cuando solamente le cabe a Dios el perdonar. ¿No es esto una blasfemia? Es Dios el único que puede perdonar, reitero, este o cualquier otro pecado. O aún la tercera blasfemia, la resistencia al Espíritu Santo. Con el dogma de la infalibilidad papal, que se va a estudiar en el siguiente capítulo de esta serie, Una autoridad política mundial. Allí se ve claramente que este sistema pues se recluyó para no escuchar más la voz del Espíritu Santo. Cuando el hombre decreta un dogma, habla en forma infalible e irreformable. Bien, como consecuencia de este dogma y especialmente de un documento emitido por Pablo VI, llamado De la dignidad humana, Hans Küng, que estamos mirando acá, él publicó un libro que causó un impacto en sus días. Él se lo reconoce como el teólogo contra el Papa. ¿Por qué? El título del libro ya lo decía. ¿Infalible? Una pregunta. ¿Por qué? Porque el documento del Papa, que había publicado poco tiempo atrás, pues allí se hablaba de que era pecado o pecaminoso que la familia católica recurriera a los métodos contraceptivos para impedir la fertilización. En otras palabras, utilizar condones profilácticos, el DIU o cualquier otro método de contracepción era pecaminoso, era pecado. Y entonces allí Hans Küng
que había participado en ocasión del Concilio Vaticano II. Él fue un experto, veedor y colaborador. Se sintió muy chasqueado de que el Papa se metiera en asuntos o en la cama del matrimonio católico, o de los matrimonios en general, al decretar semejante documento señalando que era pecaminoso tal cosa. Bien, ¿es infalible? Acordémonos que Esteban había dicho, vosotros resistís al Espíritu Santo, pero si uno es infalible, pues ya el Espíritu Santo no puede actuar en él. Pero avancemos más en esta investigación. Babilonia la Grande y sus hijas rameras, porque el texto dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, en Apocalipsis 17:5. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Miremos a continuación cómo se arreglan madre e hija o hijas. Por causa del 500 aniversario del nacimiento de Martín Lutero, se firma en mayo de 1983 una declaración conjunta de la Comisión Mixta Católico-Luterana titulada Martín Lutero, testigo de Jesucristo. Allí el acuerdo que hay para ese tiempo. Es interesante que para ese tiempo, cuando se acercan las partes, la parte católica que dijo frases muy atractivas y pronunciada por el Papa de aquel tiempo, Juan Pablo II, que decía, en Lutero reconocemos un maestro de la verdad, a lo cual los luteranos debían hacer su propia declaración. Y ellos, agradeciendo esa expresión de reconocer en Lutero un maestro de la verdad, los luteranos agregaron, agradecemos, pero lamentamos a la vez que nuestro líder, nuestro maestro principal Lutero, se haya excedido en las cosas que él escribió. Muchas cosas son de educación, de ilustración, pero en lo que no estamos de acuerdo con él es en cómo se expresó del Papa, diciendo que era el anticristo. Y agregaron, esto se debió no tanto a estudios teológicos, sino por la naturaleza alemán, su naturaleza aria. Esto es, por ser sangrón, enojón, puso allí que el Papa era el anticristo. Por lo cual nosotros no estamos de acuerdo con Lutero. Lógicamente, la parte católica aceptó la explicación. Bien, el punto que importa es ahora que valdría la pena leer algún texto que quiero compartir de esta situación que se está viviendo actualmente, de la unión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, dije yo, que están armonizando la ramera con sus hijas. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Nos dice Crónicas, capítulo 20, acerca de escuchar, de estudiar y aceptar cuando aparece voz profética. Pues ya lo predecía Apocalipsis en este texto que leemos, en capítulo 19 y capítulo 22. El ángel acompañante de Juan llama profetas, estoy resumiendo el texto, a sus compañeros de servicio, consiervos que llevan el espíritu de la profecía. Bien, un texto que comparto a continuación, que contiene, como Lutero en sus días, alimento que abría la mente. Así pasa con este texto que leemos a continuación del conflicto de los siglos y que reconocemos a aquellos que estudiamos estas cosas como el espíritu de la profecía, escrito por Elena White. Leo así. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pocas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Sigue más la lectura, que es sumamente interesante. Allí estamos poniendo la imagen para aquellos que la quieran leer, tomada del libro Conflicto de los Siglos. Todavía más allí, y que cuánto desearíamos comentar esta lectura, pero la podemos ubicar en las páginas 619 y 620. Pero leemos esta última parte de la página 628
Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tanta o con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. ¿Será que tenemos que pedir perdón? Pues esto es lo que está pasando actualmente. Que durante el año jubilar de la misericordia, en diciembre 8 del 2015, hasta el siguiente año, noviembre 20, Lutero se había levantado contra este decreto de poner un año para perdonar pecados. Pero aquí estamos mirando al presidente de la Iglesia Luterana Mundial, Munib Yunan, celebrando el acuerdo, el encuentro con Francisco I. La pregunta que nos hacemos es, ¿los luteros modernos dónde están para señalar el mismo fenómeno que Lutero denunció en sus días, que un mortal pudiera otorgar perdón a hombres? Bien, lo que sí ocurrió es que alguien protestó, y es de la misma Iglesia Católica. Me refiero al portador del Vaticano, Federico Lombardi. Él explicó que la decisión del Papa no es una atenuación de la gravedad del pecado del aborto, que estaba prohibido en los cánones católicos, perdonarlo. O sea, estemos de acuerdo o no, estamos diciendo que los cánones impiden que se pueda otorgar perdón, pero aquí que se otorga el perdón. Así como no quiere que de ninguna manera minimizar la gravedad de ello. Entonces da una explicación para tratar de justificar la doctrina católica. Lo cierto es que ambos líderes, ellos firman en conjunto una declaración donde se busca un acuerdo, notemos para octubre del año 2016, en espera de la reunión que se esperaba de una conciliación para la misma fecha del año 2017. Y llegada a la cual católicos y luteranos se piden perdón, la reforma cumple 500 años, esto pasó el 31 de octubre del año 2017. Es lo que se esperaba. Ahora, si pensamos en esta última parte, cuando Juan Pablo II para 1995 publicó su carta encíclica Ut Unum Sint, en latín, que significa para que sean uno, de acuerdo a Juan 17, 21. El Papa cree que podemos ser uno, pero hay 5 temas de discusión para que logremos esa unidad. La pregunta es si podemos tolerar esos 5 puntos, que los miramos allí a modo de bosquejo. Está en el párrafo 79 de esta carta encíclica. La relación entre la Sagrada Escritura como la más alta autoridad en materia de fe y la Sagrada Tradición como indispensable para la interpretación de la palabra de Dios. Acordémonos que la fuente de autoridad para la Iglesia Católica es la Escritura, la tradición. Esto es lo que los grandes santos y escritores de la antigüedad, los padres eclesiásticos, Jerónimo, Agustín, Ignacio, Justino, Ireneo, etcétera, hayan opinado acerca de la Biblia, y eso es voz de Dios también. Y la tercera fuente de autoridad es el magisterio, el maestro, esto es el Papa. Bien, aceptar entonces que la tradición pueda opinar y definir, de modo que yo crea lo que está en la Biblia, si lo dijo San Agustín o San Jerónimo, la tradición. Esto es punto básico para buscar un acercamiento. Segundo, la Eucaristía como el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, una ofrenda de alabanza al Padre, el sacrificio conmemorativo y la real presencia de Cristo. Aceptar que en aquella hostia se transforma de un simple fragmento de pan, gracias a la oración del sacerdote, en la misma presencia de Dios. De modo que a Dios lo tengo cuando como la hostia y Dios entra en mi cuerpo allí por medio de la ingestión de esa comida. Esto es una creencia que hay que aceptar para tener un diálogo común. O la siguiente, el orden como sacramento para el triple ministerio del episcopado, presbiterado y diaconado. Esto significa que de los 7 sacramentos, este en particular, el orden, por el cual el sacerdote tiene la facultad, por la imposición de manos que él recibió, de que él puede otorgar algo que en forma natural no se tiene, pero si él ora y lo impone, entonces se transforma. Es el caso del agua salutífera del bautismo. Un agua común, pero si el sacerdote ora, entonces el agua convierte en agua de salvación para el niño. Lo mismo el perdón. El sacerdote, al darle el ego te absolvo, transforma la acción
de la confesión y la transmisión de perdón en un hecho real. El hombre está perdonado. La extrema unción, lo mismo, santos óleos. La persona recibe allí, a través de la bendición, el perdón y entonces su derecho al cielo. Porque hay un hombre que con un sacramento que tiene, como es el orden, puede hacer maravillas. Notemos, esto es otra creencia que hay que aceptar. Lo mismo el magisterio de la Iglesia, confiado al Papa. Cuando el Papa habla es Vox Dei, voz de Dios. Y el último punto, la Virgen María como Madre de Dios e icono de la Iglesia. María Virgen es la mujer más excelente que jamás haya pisado la tierra, al haber criado, educado a Jesús, y por el hombre que tenemos allí, como es nuestro Maestro y Dios a la vez. Pero de allí a creer que María, Madre de Jesús, sea Madre de Dios, e incluso más, que intercede, como leemos también allí, intercede por los discípulos de Cristo, es un salto muy grande, pues se roba un derecho que le pertenece a Dios, que lo ganó en la cruz del Calvario cuando Jesús muere por los hombres. Él se gana el derecho de interceder por esos hombres. Pero aquí que su mamá, pues allí es la que intercede, es un tema de conflicto, pero forma parte de la mesa de discusión. Nuestra propuesta, queridos amigos, es si Juan Pablo II trajo en sus días, 1995, en aquella carta encíclica Ut Unum Sint, y leíamos el párrafo 79, los 5 puntos básicos para poder llegar a un acercamiento. Más bien, tomar las palabras que están también en el Evangelio y que están puestas aquí, pero traídas en lenguaje de latín y dichas por gente secular. Interesante que hasta gente del mundo esto lo puede mirar. Voy a invitar a que miremos el texto de San Juan, el capítulo 17. Allí donde aparece el Ut Unum Sint en latín, para que todos sean uno, hay una porción previa que vale la pena tomar. Y es el versículo 17 en adelante, que dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados, consagrados, separados allí donde hay verdad. Tu palabra es verdad. Y versículo 21, para que todos sean uno. Notamos que llegamos a ser uno sobre una base, una plataforma que se llama verdad. Miremos cómo lo dijo Aristóteles. Él fue discípulo del famoso filósofo Platón. A su vez Platón, discípulo de Sócrates. Y Aristóteles, él publicó un libro que se llamó Ética a Nicómaco. Él tiene frases parecidas, pero aquí que alguien que hizo una vida de Aristóteles, Amonio Hermias, del siglo V, él publicó lo siguiente. Leemos ahí. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Amicus Plato. Platón es amigo. Yo soy su discípulo Aristóteles. Platón es mi amigo. Sed magis, pero más amica es la verdad. Podemos ser amigos, pero más es la verdad. Ella es mi amiga. Y queridos amigos, queremos decir que podemos ser amigos y que no querríamos ser amigos de cuántas iglesias y aún cuánto más de la iglesia mayoritaria, del papado. Pero el texto nos dice, seamos amigos de la verdad y sobre la plataforma de la verdad podemos entonces construir nuestra amistad. Así, queridos amigos, terminamos este primer capítulo que titulamos Estado e Iglesia, el caso de una esposa ninfómana, de esta serie que invitamos a mirar en varios capítulos, una autoridad política mundial. Hasta el siguiente encuentro, que Dios los bendiga.